El escandaloso secreto que cambió mi vida para siempre. Descubrí la verdad sobre mi esposa y mi hermano. Mi hermano tuvo una aventura con mi esposa y descubrí que el hijo que estaba criando no era mío, sino suyo. Ahora, 15 años después, sus hijos están celosos de mi sobrino y quieren que los trate de la misma manera. Hace 15 años viví una de las traiciones más dolorosas de mi vida. Mi ex esposa, Ellen, tuvo una aventura con mi hermano Jason, y el hijo que creía mío resultó ser suyo. Durante casi 3 años lo crié con amor y dedicación, pensando que era mi propio hijo, solo para descubrir esta verdad devastadora. El golpe fue doble. Perder a mi esposa y darme cuenta de que mi hermano, alguien en quien confiaba, había sido parte de esta traición. Tras el divorcio, me aseguré de que Ellen no recibiera nada. Jason y ella se casaron poco después, pero yo tomé una decisión clara. Para mí, Jason estaba muerto. Les dejé claro a ambos que no tendría ningún tipo de relación con ellos ni con los hijos que tuvieran juntos. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Avanzando al presente, Jason tiene 4 hijos. Su primogénito, fruto de su aventura con Ellen, tiene ahora 15 años. A pesar de la complicada historia, no tengo problemas con él. Mantengo una relación civilizada, pero sin profundidad. No puedo decir lo mismo de mis otros sobrinos y sobrinas, hijos de mi hermana menor, a quienes trato con cariño y dedicación. Paso tiempo con ellos, los llevo de paseo, les compro regalos, y disfruto genuinamente de su compañía. Ellos son mi familia, y los amo profundamente. Actualmente, no estoy casado ni tengo intención de volver a estarlo. Tengo una relación larga y estable, un trabajo bien remunerado y suficiente dinero para cuidar de mis seres queridos. Me gusta invertir en la felicidad de mis sobrinos y sobrinas porque ellos son una fuente de alegría para mí. Por ejemplo, recientemente le compré a Tyler, uno de mis sobrinos, una nueva PC y un monitor. Es un apasionado de los videojuegos, y su equipo anterior ya estaba obsoleto, así que pensé que merecía una actualización. Hace unos días, llevé a Tyler de paseo para entregarle su regalo. Cuando fui a recogerlo, Jason y su familia estaban presentes. Como es habitual, ignoré por completo a Ellen y Jason. Me limité a saludar a mi hermana y a los demás niños antes de marcharnos. Al regresar, Tyler estaba emocionado mostrando su nuevo equipo a los otros niños. Podía ver claramente que los hijos de Jason estaban celosos. Sin embargo, para mí, eso no era mi problema. La situación ha creado un conflicto sutil. Los hijos de Jason, especialmente los más pequeños, han comenzado a quejarse de que trato a Tyler y a mis otros sobrinos de manera preferencial. Incluso han insinuado que merecen ser tratados de la misma manera. Pero la realidad es que no siento ningún vínculo con ellos. Para mí, Jason rompió nuestra conexión familiar hace años, y no veo razón para cambiar eso. Aunque intento mantener la paz, sé que este tema podría intensificarse. A medida que los hijos de Jason crecen, parece que empiezan a cuestionar por qué los trato diferente, y mi relación con Tyler y el resto de mis sobrinos podría complicar aún más las cosas. Pero por ahora, sigo adelante, centrado en las personas que realmente me importan y dejando atrás un pasado que prefiero no revivir. La situación sigue evolucionando, y aunque he encontrado cierta estabilidad, queda por ver cómo manejaré las tensiones familiares que parecen inevitables. Después de aquel encuentro, donde los hijos de Jason mostraron claramente su incomodidad y celos hacia Tyler, comencé a notar un cambio en el ambiente familiar. Algunos comentarios indirectos comenzaron a surgir durante las reuniones familiares, especialmente de Ellen. Aunque siempre la ignoraba, sus insinuaciones empezaban a ser más evidentes. Una tarde, mientras visitaba a mi hermana menor, recibí un mensaje inesperado de Jason. Era la primera vez que me escribía en más de 15 años. Dudé en abrirlo, pero finalmente lo hice. El mensaje decía: tenemos que hablar. Es por el bien de los niños. No puedes seguir ignorándolos. Quieren saber por qué los tratas diferente. Mi primera reacción fue cerrar el mensaje y bloquear su número. Pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que si no enfrentaba esta situación de alguna manera, podría escalar y convertirse en un problema mayor, afectando no solo a los hijos de Jason, sino también a mis propios sobrinos, a quienes tanto amo. Decidí responder, pero de forma breve. No hay nada que discutir. Lo que ocurrió hace años sigue siendo suficiente para mantener nuestra relación donde está, en la nada. Pensé que ese sería el fin, pero al día siguiente recibí un correo de Ellen. Ella, a diferencia de Jason, no pedía una conversación. En cambio, me acusaba directamente de ser injusto y cruel con los hijos de Jason. Decía que mi comportamiento estaba afectando su autoestima y que, como adulto, tenía la responsabilidad de tratar a todos los niños por igual, sin importar el pasado. Ese correo encendió una chispa en mí. ¿Responsabilidad? Después de todo lo que hicieron, ¿ahora esperaban que me convirtiera en una figura paternal para sus hijos? Me parecía absurdo. Sin embargo, mientras reflexionaba, una idea empezó a formarse en mi mente. Quizás, en lugar de seguir evitando el problema, podría usar esta oportunidad para dejar claras mis emociones y poner límites de una vez por todas. Decidí organizar una reunión familiar, algo que no hacía desde hacía años. Invité a mi hermana menor, a sus hijos, a Tyler y, sorprendentemente, a Jason, Ellen y sus hijos. La reunión sería en mi casa, un espacio donde yo tenía el control. Mi plan no era iniciar una confrontación, sino establecer un punto final al conflicto, explicando mis sentimientos y dejando claro dónde estaba parado. Cuando todos llegaron, el ambiente era tenso. Ellen me miraba con una mezcla de desafío y resentimiento, mientras que Jason parecía incómodo.
como si supiera que estaba en terreno hostil. Los niños, por otro lado, estaban divididos. Tyler se mantenía cerca de mí, mientras los hijos de Jason lo observaban con algo más que envidia en sus ojos. Esperé a que todos estuvieran cómodos antes de hablar. Con voz firme, empecé. Sé que esta reunión puede sorprenderlos, pero quiero ser claro con todos ustedes. Durante años, he llevado el peso de lo que ocurrió entre Jason y Ellen. Fue una traición que destruyó mi confianza, mi matrimonio y parte de mi familia. Aunque he seguido adelante, eso no significa que haya olvidado. Y aunque trato de mantener la paz, no puedo ignorar que hay heridas que nunca sanarán por completo. Hice una pausa, observando las reacciones. Ellen frunció el ceño, Jason bajó la mirada, y los niños se veían confundidos. Continué. Quiero que quede claro que mis decisiones no son un ataque hacia ustedes, pero tampoco voy a fingir que todo está bien. Trato a mis sobrinos y sobrinas como lo que son, hijos de las personas que amo y en quienes confío. Con los hijos de Jason, simplemente no tengo ese vínculo. No significa que los odie, pero tampoco puedo forzar un cariño que no siento. Ellen intentó interrumpirme, pero levanté la mano para detenerla. Por último, quiero pedirles que respeten mis límites, así como yo he respetado los suyos. No voy a cambiar la forma en que trato a mis sobrinos, y tampoco espero que ustedes intenten cambiarme a mí. Esta es mi posición, y espero que, aunque no la compartan, la entiendan. El silencio se apoderó de la sala. Los hijos de Jason parecían confundidos, como si no entendieran por qué todo era tan complicado. Tyler, por otro lado, me miraba con gratitud. Jason y Ellen no dijeron nada, pero sus expresiones mostraban que mis palabras habían dejado una marca. Después de la reunión, la familia se fue poco a poco. Jason y Ellen no me dirigieron la palabra al salir. Pero por primera vez en años sentí que había tomado el control de una situación que parecía imposible de manejar. Sin embargo, sabía que esto no sería el final. Jason y Ellen eran impredecibles, y sus hijos, aunque jóvenes, probablemente seguirían cuestionando la situación. Mientras cerraba la puerta, me pregunté qué harían ahora. ¿Buscarían una forma de desafiarme, o aceptarían finalmente los límites que había puesto? Sabía que este capítulo de mi vida aún no estaba cerrado. Pero, por primera vez, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Al cerrar la puerta esa noche, sentí una mezcla de emociones. Alivio por haber expresado mis sentimientos y preocupación por lo que podría venir. Aunque esperaba que Jason y Ellen entendieran mi posición, conocía sus personalidades lo suficiente como para saber que aceptar no era su fuerte. Pasaron unos días sin novedades, hasta que una tarde recibí una visita inesperada. Era mi hermana menor. Traía consigo a Tyler y a uno de los hijos de Jason, el menor, Noah, que apenas tenía 10 años. Tyler se veía incómodo, pero Noah tenía una mirada llena de curiosidad y, quizás, un poco de tristeza. Quería hablar contigo, dijo mi hermana, mientras los niños se distraían en la sala con unos juegos. Sé que lo que hiciste en la reunión fue necesario, pero Noah está pasando por un momento difícil. Siente que lo estás castigando por algo que no hizo. Esa declaración me dejó sin palabras. Siempre había sido firme en mis límites, pero era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que, en el fondo, sabía que era cierto. Noah, ni ninguno de los hijos de Jason, tenían la culpa de los errores de sus padres. Mi distanciamiento, aunque justificado para mi sanidad emocional, los estaba afectando. ¿Qué esperas que haga? Pregunté, intentando mantenerme calmado. No te estoy pidiendo que los trates como a Tyler o a los otros, respondió ella suavemente. Pero quizá, solo quizá, podrías mostrarles que no los odias. Una pequeña señal podría hacer una gran diferencia para ellos. Esa conversación me dejó pensando por días. Había construido muros altos y sólidos para protegerme del daño, pero al hacerlo, quizá había dejado atrapados a inocentes del otro lado. Decidí que era hora de hacer algo diferente, aunque sin comprometer mis límites. El fin de semana siguiente, invité a Tyler y a Noah a pasar la tarde juntos. Planeé actividades simples, juegos, una película y una pequeña cena. Quería crear un espacio donde Noah pudiera sentirse incluido, pero sin pretender que nuestra relación era igual a la que tenía con Tyler. A lo largo del día, noté cómo Noah poco a poco se relajaba. Aunque al principio estaba tímido, al final de la noche se despidió con una sonrisa. Ese pequeño gesto no solucionó todo, pero marcó el inicio de algo diferente. No buscaba reparar mi relación con Jason ni Ellen, pero entendí que los hijos no debían cargar con el peso de nuestras decisiones. Con el tiempo, Noah empezó a visitarme ocasionalmente, acompañado de Tyler o mi hermana. Mantuve la distancia emocional con los demás hijos de Jason, pero poco a poco fui encontrando formas de demostrarles que no los culpaba. Aunque los límites seguían ahí, algo en el ambiente familiar comenzó a suavizarse. A pesar de todo, sabía que la paz era frágil. Jason y Ellen aún guardaban resentimientos, y era posible que sus acciones futuras intentaran reabrir viejas heridas. Pero ahora me sentía más preparado, con la certeza de que estaba tomando decisiones basadas en mis valores y no en el rencor. La vida continuó, y aunque las cicatrices del pasado seguían ahí, encontré formas de construir algo nuevo, algo más balanceado, para mí y para aquellos que importaban. Al final, entendí que proteger mi felicidad no significaba cerrar todas las puertas, sino aprender a dejarlas entreabiertas, solo lo suficiente para dejar entrar la luz. Con el paso de los meses, la relación con Noah se volvió más constante. Aunque aún mantenía ciertos límites emocionales, me sorprendió darme cuenta de que disfrutaba genuinamente pasar tiempo con él. Era un niño curioso,
inteligente y lleno de preguntas. Por momentos, incluso me recordaba al pequeño que una vez crié, antes de descubrir la traición. Esa sensación me incomodaba, pero también me obligaba a enfrentarme a mis propios sentimientos. Tyler, por otro lado, parecía estar adaptándose bien a la presencia ocasional de Noah. Era evidente que ambos disfrutaban de sus intereses compartidos, como los videojuegos y los proyectos creativos. A veces, mientras los veía trabajar juntos en una construcción de Lego o reírse frente a la pantalla, sentía una mezcla de orgullo y melancolía. Me preguntaba si, en otra vida, las cosas habrían sido diferentes. Sin embargo, la relativa calma no duró mucho. Un día, mientras recogía a Tyler de una actividad escolar, Jason apareció inesperadamente. Su expresión era seria, pero no agresiva. Me saludó con un gesto seco, y luego, con una voz tensa, dijo: necesitamos hablar, sin rodeos. Noah te admira, y lo entiendo. Pero los otros niños empiezan a notar tu favoritismo, y eso está creando problemas en casa. No puedo permitir que se sientan rechazados. Lo miré fijamente, tomando un momento para procesar sus palabras. Aunque sabía que no debía nada a Jason, tampoco quería que mi relación con Noah causara más tensiones para él o para los demás niños. Respondí con calma: Jason, lo que ocurra en tu casa es tu responsabilidad, no la mía. Pero entiendo tu preocupación. Déjame pensarlo. El comentario pareció desarmarlo. No estaba acostumbrado a mi disposición a dialogar, y esa incertidumbre lo dejó sin palabras. Asintió brevemente y se marchó, dejándome con una pregunta que comenzaba a crecer en mi mente. ¿Podría manejar esta situación de forma que los niños no salieran dañados, sin traicionar mis propios límites? Esa noche, mientras cenaba solo, recibí un mensaje de Noah. Había empezado a mandarme pequeños textos para compartir sus logros o simplemente saludar. Ese en particular decía: gracias por enseñarme a arreglar la bicicleta. Papá dijo que estuvo orgulloso de mí cuando vio que podía hacerlo solo. Ese mensaje me golpeó más de lo que esperaba. A pesar de mis esfuerzos por mantener distancia, era evidente que estaba influyendo en Noah más de lo que imaginaba. Si eso era bueno o malo, no lo sabía aún. Días después, él me envió otro correo, esta vez con un tono diferente. En lugar de acusaciones, parecía más bien una súplica. Decía que los otros niños estaban teniendo problemas de autoestima, que sentían que yo solo quería a Noah y los rechazaba a ellos. Terminaba con una pregunta: ¿no puedes darles una oportunidad a los demás? Son buenos chicos, aunque no lo creas. Esa frase resonó en mi cabeza. Durante años, había construido una narrativa en la que los hijos de Jason y Ellen eran extensiones de su traición, pero la realidad era otra. Eran solo niños, ajenos a los errores de sus padres. Por primera vez, empecé a considerar si valía la pena encontrar un equilibrio. Quizás, sin comprometer mis propios principios, podría intentar suavizar la situación para no cargar a los niños con un conflicto que no les correspondía. Sin embargo, también sabía que cualquier paso en esa dirección tendría que hacerse con mucho cuidado. Decidí hablar con mi hermana menor. Ella siempre había sido mi confidente y la voz de la razón en momentos complicados. Le conté sobre los mensajes de Ellen y Jason, y mi creciente vínculo con Noah. Su consejo fue simple pero poderoso: haz lo que sientas correcto, pero asegúrate de que sea por los niños, no por ellos. Esa noche me fui a dormir con esa frase en mente. Estaba claro que, aunque había avanzado mucho desde el día de la traición, el pasado aún tenía un peso significativo en mi vida. La pregunta que quedaba era: ¿sería capaz de superarlo del todo por el bien de una nueva generación? Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían mi relación con Noah, sino también con el resto de los niños, con Jason y Ellen, y, en última instancia, con mi propia paz mental. Pero una cosa era segura: el capítulo aún no estaba cerrado, y yo no podía escapar de lo que vendría. Los días que siguieron estuvieron llenos de reflexiones. Por primera vez en mucho tiempo, enfrenté no solo el dolor que me habían causado, sino también el peso de mis propias decisiones. Había construido una fortaleza emocional para protegerme, pero en el proceso, quizá había levantado muros innecesarios que no solo alejaban a quienes me lastimaron, sino también a quienes no tenían culpa alguna. Decidí que era momento de actuar, pero no impulsivamente. Mi objetivo no era reparar lo irreparable, ni borrar las cicatrices de la traición, sino cerrar el círculo de una manera que trajera paz a todos, especialmente a los niños. Me reuní con mi hermana menor, quien aceptó ayudarme a organizar un día especial en mi casa. Esta vez, todos los niños serían los protagonistas, incluidos los hijos de Jason y Ellen. Preparé actividades que los unieran: juegos en equipo, una barbacoa, y una tarde de cine en el jardín. Tyler, Noah y los otros niños parecían emocionados desde el principio. Cuando llegó el día, me aseguré de saludar a cada niño con una sonrisa sincera. Era un pequeño gesto, pero para mí representaba un gran paso. Durante la tarde, mientras los niños jugaban, Jason y Ellen se mantuvieron en silencio, observando desde una distancia prudente. Yo no hice esfuerzo alguno por acercarme a ellos, pero tampoco les mostré frialdad. Quería que entendieran que esta reunión no era sobre ellos, sino sobre sus hijos y el futuro que merecían. Al final del día, cuando el sol empezaba a caer, reuní a todos los niños para decirles algo importante. Les hablé con honestidad. Sé que las cosas entre nuestras familias han sido complicadas, pero quiero que sepan algo. No importa lo que haya pasado en el pasado, ustedes son inocentes de todo eso. Son buenos niños, cada uno con talentos, sueños y cualidades únicas.
No les prometo que seré perfecto, pero sí puedo prometer que haré mi mejor esfuerzo para que nunca sientan que tienen menos valor que nadie. Sus caritas me miraron con una mezcla de asombro y esperanza. Tyler sonrió, mientras que Noah asintió con entusiasmo. Los otros niños, más tímidos, también dejaron entrever pequeñas sonrisas. Fue en ese momento cuando entendí algo crucial. El odio y el rencor solo perpetúan ciclos de dolor, mientras que la empatía tiene el poder de romperlos. Cuando la reunión terminó y todos se despidieron, Jason se me acercó. Parecía buscar palabras, pero finalmente dijo, «Gracias por esto. Sé que no lo hiciste por mí, pero aún así, gracias». No respondí con palabras, solo un asentimiento. No lo hacía por él, ni por Ellen. Lo hacía porque, por primera vez, entendí que la herida más grande que llevé por años no fue la que ellos me dejaron, sino la que yo mismo perpetué al aferrarme al resentimiento. Ese día, elegí liberarme de ese peso. La lección final de esta historia no está en cómo sané una relación rota, porque no todas las relaciones están destinadas a sanar. Está en cómo elegí no pasarle mi dolor a quienes no lo merecían, cómo elegí ser mejor, no para ellos, sino para mí mismo. A veces, la mayor venganza no es devolver el daño, sino encontrar la paz, incluso cuando parece imposible. Y mientras cerraba la puerta esa noche, con el eco de las risas de los niños aún en el aire, supe que finalmente había logrado lo más importante: cerrar el capítulo y escribir uno nuevo, donde yo era el protagonista de mi propia historia, no una víctima del pasado.